Amigos, bienvenidos a otro programa de Vínculo Político. Hoy vamos a hablar sobre algo que llenó de redes sociales la cuestión y la figura, la cara, el rostro de Nemesio Ceguera, alias El Mencho, y que fue la apología al crimen que se hizo en nada más ni nada menos que la Universidad de Guadalajara. Creo que esto hemos podido verlo en lugares populares, en fiestas, en antros, en otras expresiones populares, pero uno nunca esperaría que esto se diera en un recinto universitario, ¿no? Y aunque propiamente no fue una cuestión de la universidad y que no fue dentro del marco de la academia universitaria, lo que sí es cierto es que el lugar, este recinto, el auditorio Telmex, es finalmente parte de la Universidad de Guanajuato, y que sí habían tenido que estar al pendiente de que en este festival del corrido pues no se hiciera explícita, ¿no?, la imagen de lo que acusan varios que ser el líder del cártel de Jalisco Nueva Generación, que es un generador de violencia muy importante, que está compitiendo a nivel nacional e internacional con el cártel de Sinaloa en la cuestión del tráfico de drogas, ¿no?, en especial del fentanilo. Entonces, pues podemos ver que hay grupos que han hecho apología desde hace muchos años al crimen organizado, pero en especial creo que llamó la atención los Alegres del Barranco, porque pusieron la cara explícita del Mencho. Entonces, pues la verdad es que sí sacó un poco de onda, hizo controversia por esta publicación, por esta imagen que expusieron, pero además porque hace unas semanas, mi tocayo, habíamos hablado del campo de exterminio que habían encontrado en el rancho Izaguirre. Entonces, pues causó mayor inconformidad de que, habiendo esta temática, este dolor de encontrar un campo de exterminio como fue este que se encontró, y a las semanas tener en un auditorio universitario en el centro básicamente del conflicto en Jalisco, una presentación de corrido y además la imagen del líder de uno de los cárteles más importantes, pues realmente resulta un poco inaudito, ¿no? Un poco como que ilógico, como si sí estamos combatiendo el problema, pero no estamos combatiendo todo el problema, ¿no? Y como siempre se queda a nivel como militar, ¿no? Como si las operaciones militares dieran resultados a posterior y que eso disminuyera la cuestión del crimen organizado. Y bueno, todo el mundo se empezó a desmarcar del evento, todo el mundo empezó a decir que no sabían que eso iba a pasar y que se iban a revisar ya los contratos, ¿no? Incluso Lemus, el gobernador, ya dijo que va a buscar la investigación, la presidenta Claudia Sheinbaum lo mismo, y pues bueno, eso es por un lado, mi tocayo, y que sí todos lo reprochamos y que sí creo que fue una metidota de pata del grupo musical y de la misma universidad que, pues si bien, insisto, no fue dentro del marco académico, sí tiene que estar al pendiente de lo que se pase, ¿no?, en el lugar que están rentando. Pero la verdad es que hay otro tema, y es que no es la primera vez que pasa. Antes de encontrar este rancho en Izaguirre, había mucha apología al crimen organizado, se le ha vinculado a cantantes a lavado de dinero, se le ha vinculado a disqueras, a productoras. Hay muchísimas canciones que hablan sobre el narcocorrido propiamente, que ya tiene su propia estructura, ya tiene generaciones musicales. En los premios de MTV está Peso Pluma cantando canciones hacia el cártel de Sinaloa, y eso pues es tolerado, ¿no?, y es permitido porque es parte de una industria musical. Esto también es parte de una cuestión de dinero, ¿no?, y mientras el rey dinero habla, pues se va a permitir prácticamente todo, ¿no? Ahorita creo porque la cuestión es sensible en Jalisco, por eso se está condenado, pero en realidad pasa desde antes, pasó ahorita y seguramente, mi tocayo, va a volver a pasar, porque criminalizar la música como lo intentó en el tiempo de Calderón, de que los corridos no se tocaran en antros, bares y eso, pues realmente no resulta, porque insisto, no solo son en los lugares que puede llevar a tener control. Si tú vas a los mercados, a los tianguis, en las casas de la gente, en las fiestas particulares de la gente, estos corridos se escuchan porque son parte de una cultura, y eso no quiere decir que la gente esté metida en un negocio de crimen organizado, simplemente que la dinámica del crimen organizado está dentro de la sociedad y así hay que concebirlo, ¿no? Es parte de una realidad material
dinámica y que sigue existiendo, negar el hecho del narcocorrido o intentar cancelar el corrido, no va a solucionar el problema, porque el problema sigue ahí, nada más es una proyección de la realidad del corrido, y que pues sin duda no hay que normalizar, no hay que romantizar la violencia que genera el crimen organizado, pero sin duda es una realidad que estamos viviendo hoy por hoy a todos niveles, ¿no? No solo en Jalisco, en la Ciudad de México, en el norte, en todo el país se está viviendo, y esta cuestión, que si bien es reprochable, creo que antes de reprochar y ponernos en contra de la narcocultura, como se le llama, habrá que buscarle el origen, señalarlo y evidentemente buscar una solución que no sea solo la prohibición de la expresión cultural, que es el crimen organizado, ¿no? Sí, vamos a ir de fondo en el análisis respecto a cuestiones estructurales. O sea, se quieren tomar medidas políticas, mediáticas y de cuestión ética social a partir de la prohibición, como lo has mencionado, en muchos municipios y estados de la República, de los narcocorridos o el señalamiento de las narcoseries, lo que genera en términos de percepción de la población. Pero la realidad, este es un reflejo de lo que sistemáticamente está mal en este país. Cuando estamos conscientes que el crimen organizado genera 475,000 empleos anuales, y que este número es similar a lo que genera empleos Walmart a nivel global, pues uno se pone a pensar el nivel de penetración que tienen estos grupos del crimen organizado. Cuando estamos bien conscientes que los actores políticos están vinculados, protegidos o subordinados al crimen organizado, evidentemente se hace la combinación con la lógica de decir que es el acceso al poder político, a la impunidad y al acceso a grandes cantidades de dinero. Entonces, si luego nos vemos de que grandes grupos empresariales son los que se dedican a lavar el dinero del cártel Jalisco Nueva Generación, del cártel de los Zetas, del cártel de Sinaloa, de los diferentes grupos armados que viven el crimen organizado aquí en este país, pues nos vamos a dar cuenta que son cuestiones sistemáticas en donde la población, a partir de que escuchar la música y ver las series, pues evidentemente empiezan a idealizar, a querer participar parte de esta industria. La famosa frase que lamentablemente yo se lo escuché a mucha gente en varios estados de la República que he tenido la oportunidad de viajar, que sobre todo en el norte y del Bajío, me han hecho el señalamiento y me dicen: prefiero vivir un minuto como rey que toda una vida como güey. Y eso es un reflejo de las condiciones económicas que se tienen en términos profesionales, en términos laborales, para todas las fuerzas productivas que quieren vivir de manera honrada. Entonces, si tenemos esa combinación en donde la élite política está vinculada con el crimen organizado, salen impunes, nunca se hace un proceso de persecución política, jurídica, de estos actores políticos que se benefician del crimen organizado, de estos actores políticos que se benefician del derecho de piso, del trato de personas, del tráfico de migrantes, de las extorsiones, de el trasiego de droga a otros países. Pues evidentemente se está generando la vinculación de que es cool, es padre y es rentable en términos de supervivencia de poder tener un día a día a partir de vincularte al crimen organizado. O luego cuando estás vinculado con grupos empresariales, pues evidentemente es la gran aspiración que se tiene por parte de la población, y este es el reflejo sistémico. Si en verdad se quiere hacer un combate a la apología, pues evidentemente la clase política tiene que encarcelar a todos los actores políticos de todos los partidos políticos que están vinculados y protegiendo al crimen organizado. Se tiene que hacer una persecución y una limpia de esos actores empresariales que se dedican a lavar el dinero del crimen organizado. O sea, hay cifras que te mencionan que anualmente se ingresan al país por parte del crimen organizado. Dicen por ahí que son 275,000 millones de dólares. Es una fuente de ingresos ilegal. Entonces, si estamos hablando que 275,000 como mínimo, como fuente de ingresos ilegal, pues le gana la principal fuente de ingresos legal, que es la de este país, que es la manufactura, que genera más o menos ingresos como de 72,000 millones de dólares. El segundo lugar, que es el turismo, en términos productivos, que es como de aproximadamente 49,000 millones de dólares. Y la que no es productiva, pero sí es producto del trabajo honrado de los migrantes, que es como de 65,000 millones de dólares. Entonces, si suman estas tres cifras, se van a dar cuenta que apenas van a empatar a la cifra correspondiente a la más mínima de los cálculos de lo que produce el crimen organizado. Entonces, si no se castiga a esos grupos empresariales también, que están dedicados a lavar el dinero del crimen organizado, y también si no castigamos a esos actores criminales
que son los que se dedican a atormentar a la población con lo que les he mencionado de secuestrar a mujeres para que sean prostitutas, traficar con migrantes, rentar a la gente en sus negocios, secuestrar y el tráfico de estupefacientes, pues evidentemente la gente tiene bien presente de que tú puedes ser capturado como el Chapo Guzmán y te puedes fugar las veces que tú quieras, que tú puedes leer Los Señores del Narco y te vas a dar cuenta de la vida que tienen de lujo en las cárceles mexicanas, los varones del crimen organizado, que prácticamente es una universidad del crimen y viven como reyes. Si no se mandan mensajes de cero impunidad al crimen organizado operativo de los peones, que son los narcos, los líderes de los cárteles del narcotráfico, si no se mandan mensajes poderosos a esas piezas tan importantes que protegen y mueven al narco, que son los grupos empresariales y políticos, pues evidentemente la aspiración de esa clase mexicana que sobrevive al día a día, pues va a ver como motivo de aspiración querer ser parte de esta industria criminal, porque lo ven en las series de Netflix, porque lo ven en las series de Televisa, porque lo escuchan con Natanael Cano y Peso Pluma en las corridos, o como en este grupo musical, que lo que mencionabas muy bien, que son los Alegres del Barranco, que ponen las imágenes de este líder del cártel Jalisco Nueva Generación y que la gente sale feliz a aplaudir y a engrandecer. También tienen una canción que se llama El 701, que es apología a Chapo Guzmán, y sacaron también en ese mismo concierto la imagen de Joaquín Guzmán, porque la gente tiene esa aspiración de que Joaquín Guzmán, el Chapo, estuvo en la lista de los hombres más ricos de Forbes, y para poder tú estar en esa lista tienes que tener arriba de $1,000 millones. Entonces, pues la realidad es que la impunidad, la corrupción y la complicidad de esta élite política empresarial hace que sea la aspiración de las personas, y no más allá de un corrido que pues, evidentemente también contribuye a fomentar estas cuestiones. Y nada más para concluir, tocayo, de manera rápida, el actual rector de la UDG de la universidad pertenece al grupo político caciquil vinculado también al crimen organizado de los Padilla, que acaba de morir su líder. Pues este señor, el rector, ahora va a ser subsecretario de Educación Bachillerato del gobierno federal. Entonces ahí se ve cómo el gobierno de la 4T de Claudia Sheinbaum tiene que negociar con un grupo político poderoso que es en Jalisco, como es el grupo de los Padilla, que tiene prácticamente el control político de la universidad y tiene control de muchos diputados locales y de municipios, y este control que tienen con la UDG, con los Padilla, pues es el contrapeso natural que tienen contra el grupo que encabeza el actual gobernador Lemus. Y que lo curioso es que unos días antes de este concierto, Lemus estaba hablando del caso de Techitlán en ese mismo auditorio Telmex. Entonces, vamos a hablar claro, la vinculación que se tiene con el Mencho, con el cártel Jalisco Nueva Generación. También investigaciones periodísticas y académicas han vinculado que Alfaro es cercano a los intereses del cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, no nos preocupemos más allá de que si se escuchan o no se escuchan las canciones. Lo preocupante es que sistemáticamente, tocayo, tanto la parte empresarial, la parte operativa judicial y la parte política hacen que tú te sientas inspirado por parte de una población que tiene condiciones de salarios mínimas y lamentablemente también cuestiones educativas básicas. Entonces es la terrible la realidad de la apología al narco que hay en este país, tocayo. Así es, la verdad es que es bastante lamentable. Ya veremos en qué se resuelve. La verdad es que probablemente no pase más allá de la censura de un rato. Y por último, para concluir, también quisiera hacer el señalamiento del descaro que tiene Estados Unidos, que le canceló la visa a este grupo musical, cuando siempre hay que señalarlo, siempre, y yo creo que eso es importante y siempre se deja de lado, es que cuando el crimen organizado envía sustancias ilegales hacia otro país, en ese otro país hay quien las reciba, y en eso creo que Estados Unidos no solo ha fallado, sino ha sido omiso y no le interesa hacer nada, porque hablamos del crimen organizado mexicano, pero nunca hablan del crimen organizado que se encuentra en Estados Unidos. Como siempre, ustedes tienen la mejor opinión. Háganos saber qué opinan en los comentarios y compartan este video con quien creen que les pueda gustar. Muchas gracias.